presidente López Obrador ayer dice: 1. Se debe seguir con la estrategia de procesar petróleo en México para abatir la dependencia del exterior. A poco más de 6 meses de que el presidente López Obrador deje la presidencia de la República, mantuvo una férrea defensa a la industria petrolera como un negocio público y delineó una futura estrategia energética. Dijo que las utilidades de Pemex se pueden destinar a un fondo para financiar las plantas o equipos necesarios para la producción de energías alternativas o renovables. El presidente defendió al petróleo como un motor del progreso para los pueblos y advirtió que debemos estar atentos contra los riesgos de una transición energética demasiado apresurada. Dijo el presidente: en México y en el mundo, el petróleo siempre ha despertado la codicia, ha generado la opresión, la violencia y el sometimiento, pero también ha significado progreso, justicia, patriotismo y bienestar para los pueblos. Destacó en su discurso en el evento que se llevó a cabo en la Torre Pemex, ayer, sede principal de Petróleos Mexicanos. Sobre la oposición de una parte importante de la opinión pública a su preferencia, la preferencia del presidente por los combustibles fósiles, dijo que en los últimos tiempos ha surgido una corriente de opinión en contra del petróleo y de otras energías fósiles. Esto, dijo, llevó a plantear que se elimine su utilización y a poner en práctica la producción de energías limpias y renovables, acerca de las cuales lanzó una advertencia. Según el presidente, según su discurso de ayer, debemos de calcular bien los tiempos de la transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción del petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles. Esa fue la postura del presidente ayer en el evento oficial de Pemex. Ahora, ¿se ha hecho en este gobierno todo mal en Pemex, como se dice desde la crítica de la oposición? ¿Se ha hecho en este gobierno todo bien, como dicen quienes simpatizan con el gobierno, que se han hecho cosas históricas de Pemex? ¿Pemex es realmente un negocio viable? ¿Pemex pone en riesgo las finanzas públicas nacionales, dicen los críticos? Bueno, vamos a ver por encima nada más los números para no entrar en datos técnicos. Es un hecho, hay una gran coincidencia de que Pemex ha sido históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, y más precisamente desde José López Portillo a la fecha, Pemex es un problema fiscal para México. Es una empresa que tiene muchos problemas para tener ganancias, a diferencia de otras petroleras en el mundo. Y lo que ha venido pasando con Pemex es que se ha venido endeudando, se ha venido haciendo una empresa vieja, pero además, la principal materia prima de Pemex, el petróleo, comienza a ser cada vez más escaso en México. ¿Tenemos petróleo? Sí, pero no el que se tenía antes. Las reservas, los pozos petroleros de México han venido decayendo históricamente por la cantidad del petróleo que se le ha sacado. Entonces, en este gobierno del presidente López Obrador se apostó por rescatar a Pemex, por elevar la producción, por eliminar la inversión privada que se heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto con su reforma energética que le daba entrada a las empresas privadas para que vinieran a invertir junto con Pemex para explorar nuevos petróleos en aguas profundas, en aguas someras, en tierra, en invertir en tecnología para que la extracción de petróleo fuera más eficiente y más rápida. El gobierno del presidente López Obrador dijo: no, eso no, se acabó, liquidaron a las empresas para afuera, los que no estén invirtiendo para afuera, que todo lo haga Pemex. Y entonces, para ello, se requirió una inversión histórica de dinero para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad, para las dos empresas. Pero en este gobierno se le ha dado una cantidad de dinero a Pemex histórica. Nunca antes, en la historia reciente de México, se había invertido tanto de las finanzas públicas nacionales a Pemex. Se le ha invertido a una empresa que le acabo de comentar, tiene cada vez más problemas económicos para salir adelante. Ahora, ¿qué se ha hecho bien en el gobierno del presidente López Obrador respecto de Pemex? Bueno, se prometió y se propuso el presidente frenar la caída de producción del petróleo. Esa tendencia que se venía
de una manera acelerada, marcando desde el gobierno de Felipe Calderón, se logró frenar. La deuda que ha adquirido Pemex no ha incrementado de manera importante. Esto no quiere decir que no haya deuda. Pemex se ha seguido endeudando, pero no al ritmo y al nivel que se venía endeudando con los gobiernos anteriores. Eso también en cifras está expresado y hay que reconocerlo, hay que decirlo que así es como ha sucedido. Sin embargo, los diseñadores de esta política, el presidente López Obrador, Octavio Romero Oropeza, Rocío Nale como secretaria de Energía, ingeniera en temas petroleros, parecen haber ido más allá en su optimismo de que en 6 años les iba a dar tiempo a rescatar a Pemex, hacerlo eficiente, que produjera suficiente petróleo y que no fuera tan caro hacerlo, para darle a México, y esa era la joya de la corona, la independencia, la autonomía energética, es decir, que con el petróleo que se extraía se pudieran producir todas las gasolinas y combustibles que se necesitaban y dejarlo de importar. Ese fue el proyecto. Ese es el proyecto que el presidente sigue defendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Pemex no va a llegar a esa meta. Ese propósito, ese objetivo pudo haber sonado muy bien, muy interesante, muy patriótico, pero no va a suceder. Lo primero que no va a suceder es cumplir la meta de producir 2 millones de barriles diarios de petróleo. Pemex terminó el año pasado con una producción promedio de 1.588 millones de barriles crudos diarios. Se quedaron casi 500,000 de barriles lejos de la meta. Pemex ha tenido una estrategia de producción basada en la explotación de campos maduros que ya tenían, en la que ya se tenía experiencia. El problema es que estos campos maduros no han dado el suficiente petróleo. Y los pozos que se iban o que se estaban en proceso de explorarse, las zonas que estaban en proceso de explorarse, no se exploraron. ¿Por qué? Porque a las empresas que tenían concesionadas esas expropiaciones o esas exploraciones les dijeron: gracias por participar, pero mejor no. Mejor lo vamos a sacar nosotros. Pero ni una ni otra cosa sucedió. Además, Dos Bocas, el gran proyecto insignia, pues no termina por arrancar. Hay serias dudas. La fecha de inicio de operaciones de producción total de la refinería se va posponiendo y se va posponiendo y se va posponiendo. El presidente la acaba de volver a posponer recientemente. Dijo que a lo mejor para abril, quizá para mayo, tal vez para junio. Pero el hecho es que esa refinería que hace 2 años ya se inauguró, los edificios administrativos, no refina 1 litro de petróleo ni ha sacado 1 litro de gasolina. Todavía no. Y eso ha generado muchas dudas. En contraparte, la refinería Deer Park, la que se adquirió en Estados Unidos, esa sí está funcionando y dejando buenos resultados económicos en producción, pero no para satisfacer el proyecto general que se tenía. En fin, las cosas buenas y las cosas malas que se han hecho. A Pemex le cuesta cada vez más caro producir petróleo. $42 por barril en promedio. Y los vaivenes en los precios los ha dejado a veces tablas. Casi no ha ganado dinero por producir un barril de petróleo y a veces ha ganado un poco más y a veces un poco menos. Esas variaciones no le han permitido a Pemex tener consistencia en cuanto a la producción energética. Pero eso es en cuanto al petróleo. La pregunta y el gran reto para un país como México hacia el futuro es qué va a pasar con la producción de energía en general, de luz, de gas, de gasolina, de diésel, pero también de energías alternativas. ¿Qué está pasando en otros países? ¿Qué está sucediendo en América Latina? En América Latina hay 5 países, en nuestro continente hay 5 países que lideran ya la transición energética, que han tomado decisiones desde hace muchos años para cambiar de las energías, de la energía y el movimiento generado por el petróleo a la energía alternativa. ¿Está México en este ranking? No. Los 5 países que lideran en América Latina la transición energética son Uruguay, Costa Rica, Colombia, Brasil y Chile. En Uruguay comenzaron en el 2021, producto de una enorme sequía que tuvieron. Y esa sequía, fíjense, los llevó a tener un problema enorme, porque además de la falta de agua para la producción
ganadera y de consumo humano, dependían de las hidroeléctricas para la producción de energía, para la producción de luz. Y como dejó de haber caída de agua, las hidroeléctricas quedaron en desuso. Así que desde el año 2021 en Uruguay se pusieron a trabajar. Hoy es el lugar número 13 a nivel mundial en el índice de transición energética. Uruguay, así. Ese pequeño país en Sudamérica está mucho más avanzado que México. Costa Rica, en Centroamérica, mucho más pequeño también que México. Bueno, pues es una marca a nivel internacional de lo que significa transición energética. Para 2050 tienen previsto en Costa Rica haber pasado completamente del uso del petróleo al uso de energías alternativas. En Colombia es el tercer país con mayores avances de transición energética en Latinoamérica. Están trabajando muy fuerte en la capacidad instalada de generación de energía a través del sol y del viento. Ahora, ¿lo ha hecho todo el gobierno? La respuesta contundente en todos los países que le acabo de mencionar, incluido Chile y Brasil, es no. En todos los casos, el modelo ha sido uno. El gobierno pone las reglas, el gobierno invierte y genera las condiciones, pero quien pone el dinero es la iniciativa privada. Ese es el modelo más eficiente que estos países han usado. En México estamos atorados en una discusión histórica, de visión histórica y patriótica, de que Pemex es de los mexicanos y que del petróleo es de los mexicanos. ¿A qué precio? ¿Y durante cuánto tiempo va a seguir esto? Es un hecho que la transición es algo que está sucediendo en otros países y México va, para variar, tarde, ahogados, atorados en un discurso viejo, en un discurso que no tiene sostenimiento técnico ni económico, pero que está más arraigado que nunca. Hoy resulta casi imposible poder abrir la discusión de que Pemex es una empresa que no es viable, que está endeudada hasta las cachas y que parece cada vez más difícil que pueda pagarse la deuda y, por el contrario, que pueda arrastrar peligrosamente la soberanía económica y financiera del país.